Pues estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, y como siempre en esta segunda parte abordaremos un monográfico que en esta ocasión correrá a cargo del teniente general don Emilio Pérez Aramán y que tratará del desgraciado accidente del Jacolet y todo lo que giró alrededor de él. Así que adelante, mi teniente general, por favor. Voy a tratar el tema y es imposible que no sea de una forma subjetiva. Por eso quisiera dejar espacio para que haya otras opiniones, además de mi narración, que comienza pues recordando que el próximo día 26, a los 19 años, que en su madrugada de ese día, y yo me encontraba ya preparándome para ir a recibir a el resto del contingente del batallón de ingenieros de la división Brunete que yo mandaba en aquel momento y que regresaban en aquel avión. Estando en esas labores ya levantado y preparándome para salir, recibo la llamada del oficial de servicio de la división comunicándome el fatal accidente. Como es lógico, pues yo ya después de mis 48 años de actividad no he tenido un momento más negro, más duro y más difícil que aquel. Es lógico que cuando estás esperando el regreso de 20 hombres de tu unidad que regresan de cumplir una misión complicada como era la de Afganistán y te encuentres con el número de que se han quedado en el camino los 20, pues no cabe duda que para un jefe supone un duro golpe. Ese duro golpe que sufrimos toda la división y muy particularmente el Regimiento de Ingenieros número 1 del núcleo de tropas, pues se fue trasladando en lo que era la parte local donde estaba ubicada la división y el regimiento en Burgos, que tuvo un comportamiento sus autoridades y sus ciudadanos ejemplar de apoyo, de verdad, sentimiento de condolencia con la división. Pero, ¿qué pasa? Pues que aquel accidente iba a traer como consecuencia mucha polémica política. ¿Y qué pasa en esos momentos? Pues el que tiene la responsabilidad entra en pánico y el miedo es un mal consejero. Eso le pasó al gobierno de turno, entonces del Partido Popular, con el ministro Trillo en defensa, y por otro lado la oposición que estaba a la espera de buscarle las cosquillas a los que estaban en aquel momento en el gobierno, pues para aprovechar la ocasión. Es decir, miserable todo el comportamiento en un sentido y en otro. Y ahí nos encontramos pues con la responsabilidad de ser tus subordinados, los que 20 de los 62 soldados españoles que venían en aquel avión, y por otro lado el intento de fuga, de escabullirse, de quitarse responsabilidades por parte de los responsables políticos. No digo que no hubiera responsables militares también, siempre más que otra cosa por esa disciplina tal vez equivocada, para mí equivocada, de hacerse demasiado caso de las instrucciones de los intereses políticos del momento. En esa situación, pues, la verdad es que te quedas en shock y tienes que sacar fuerzas de flaqueza. Me puse en contacto con el general del ejército Gemme, que por supuesto estaba enterado del asunto,
casi se cruzaron nuestras llamadas, llamándome a mí y yo llamándole a él, y decidimos que como iba a salir un avión de Torrejón en dirección a Trebisonda con el ministro y un equipo del ministro, pues el GEME consideraba que sería muy conveniente que yo participara en aquel viaje como testigo presencial más directo y con mayor sensibilidad ante el tema puramente militar. Así que cogí el coche y volando bajo me presenté en Torrejón antes de que despegara el avión. Me presenté al ministro que estaba allí con una serie de su jefe de gabinete técnico, una serie de personal del ministerio, mucho periodista, y se quedó blanco cuando me voy a aparecer y además que lo pude oír perfectamente, le preguntó a su general, jefe de gabinete, ¿qué hace este aquí? Entonces yo le expliqué la situación, mi relación con 20 de los allí fallecidos, mi posibilidad de apoyar y de ayudar por esa circunstancia en aquel viaje. Consecuencia de aquello, el ministro se metió en un cuarto aparte con su jefe de gabinete y al cabo de un rato salió su jefe de gabinete y me dijo que no tenía sitio en el avión y no podía viajar. Había sitio, por supuesto, y si no, se podía haber bajado un periodista, pero no interesaba que yo fuera en el avión. La solución fue volver otra vez a Burgos, a casi a la misma velocidad, y aquella tarde no se la deseo ni al peor de mis enemigos, pues la dediqué junto con el coronel del regimiento y el capellán a ir familia por familia de todos los que habían caído en aquel accidente, pues a compartir con ellos el dolor y la desesperación casi que en muchas familias encontré. Pero también tengo que decir que me quedé admirado del comportamiento de la mayoría. Había desesperación, pero había una asunción de la situación y comprensión por parte de muchos de los familiares. Puedo recordar que había unos padres que perdieron a 2 hijos, iban 2 hermanos en la misión, a viudas jovencísimas con niños recién nacidos, alguna embarazada, y ver o compartir todo aquello, 20 situaciones diferentes y todas unidas en el mismo núcleo de dolor del accidente, de lo que acaban de perder en unas horas, pues aquello desde luego hace madurar al más fuerte de los hombres que yo pueda conocer. Bueno, eso fue el momento emotivo. Luego vino el momento realmente desagradable, que fue encontrarte con una superioridad política, sobre todo, alguno también uniformado, que querían echar balones fuera, querían quitar responsabilidades, querían darse mucha prisa en pasar aquel trance. Estaban luchando, por un lado, por escudarse en una serie de excusas que les justificara la acción de poca actividad, sobre todo humana, con los más damnificados, que eran los familiares, y por otro lado, esa precipitación pues dio lugar a una serie de errores mucho peores todavía de lo que ya estaba sucediendo. Y así vimos pues cómo no se identificaron en el momento de tener que
identificar e individualizar cada uno de los restos, pues las prisas, con un equipo escaso de médicos y también con unas consignas determinadas de que aquello había que resolverlo en horas, pues era imposible. Era imposible un accidente aéreo de un avión estrellado contra un monte, con todos los restos por allí esparcidos, el identificar, el unificar, individualizar los cadáveres para entregarlos a sus familiares, aquello era imposible. En fin, en eso se prestaron una serie de médicos y de auxiliares del ministro, voy a repetir, alguno uniformado, y dio lugar a la controversia y al enfrentamiento, en una palabra, de mi persona con los que así actuaron, lo cual pues no fue ni mucho menos positivo para mí, y la situación pues, que se generó pues, fue bastante complicada, vamos a llamarla así. A esa falta de identificación se metieron restos en 20 distintos féretros que llegaron a Torrejón, donde se organizó un funeral de Estado en el cual, presidido por su majestad de los reyes, en el cual ya los responsables sabían perfectamente que iban a entregar unos féretros que no se correspondían en la realidad con el familiar a cada uno de sus allegados, pues así llegaron a Torrejón, donde se organizó, vuelvo a repetir, ese funeral con presencia de las familias, y se le encargó a la base de Torrejón que lo montara y lo llevara a cabo. Entre otras cosas, cuando yo estaba allí con jefes de otras unidades de otros ejércitos que habían fallecido también a la espera de la llegada de esos féretros y su colocación en los túmulos correspondientes, pues resulta que allí habían organizado una especie de traslado de los féretros del avión a cada lugar donde colocar el féretro, pues pasándoselo de mano en mano entre varios componentes de la base aérea, cuando, aprovechando que yo, la división, tenía en Madrid una brigada, la brigada 12 en el Goloso, pues encargué al general que preparara los portaféretros como se debe hacer. Y aquello me negué en redondo que los féretros de los hombres de la división fueran trasladados pues, como si fueran paquetes más o menos. Y ante esa postura, el resto de jefes que tenían también fallecidos allí, pues solicitaron que se hiciera de la misma manera. Primer enfrentamiento directo ante esa postura. Un enfrentamiento que luego duró bastante tiempo. Bastante tiempo cuando se fue confirmando que las identificaciones eran cada vez más complicadas, más se afirmaba que había errores, las familias reclamaban, como es lógico, y como es lógico también, pues yo estuve al lado de mis familias con lo que lleva consigo el estar en contra de lo que dice el superior. En fin, que aquello fue muy duro, todavía no se ha resuelto, se dividió las responsabilidades en la trifulca política a la que se unieron muchas familias de los fallecidos en dos partes. La parte de la identificación y mala gestión de la recuperación de los cadáveres, y por otro lado el tema del transporte, de la forma, el tipo
y lo que se había gastado o dejado de gastar, que si era bueno o era malo, si no era el más adecuado, etc. Yo en esta segunda parte no tenía información y por lo tanto, al faltarme información, no podía argumentar nada y no entré. Pero, por supuesto, en la mala gestión de la identificación y la digna entrega de los restos a cada una de las familias, pues ahí entré a fondo y tuve una gran pelea y muchos disgustos que, como siempre, no eran muy bien comprendidos ni aceptados por la otra parte, que intentaba buscar soluciones y quitarse de encima el problema. Así que, con todos esos recuerdos, ahora, año tras año, en estas fechas no es mi día negro, ¿eh? Profesionalmente, cada día cada año que llega este día, pues no puedo evitar el recordar todos aquellos momentos tan amargos y que, por desgracia, después de mucho tiempo, no han encontrado una solución. Al final se buscaron, después de cuestiones judiciales y demás, 3 responsables, que fueron los médicos que, sin ser forenses, estuvieron en Turquía pues colaborando con las autoridades sanitarias turcas para conseguir o lograr o cumplir las instrucciones que tenían de resolver aquello cuanto antes, aun sabiendo que no estaba resuelto. Como consecuencia de aquello, pues fueron condenados el general médico encargado por el ministro y 2 de sus ayudantes, 2 oficiales médicos. El general, que ya estaba enfermo, pues no llegó a cumplir la condena, pero la condena suya fue fallecer dentro de su enfermedad con todos esos trámites, pues fueron fatal y falleció enseguida. Y el auténtico responsable, pues continuó en su puesto y salió de la vida pública nacional en esas puestas giratorias que tienen preparadas para estos casos, y se fue de embajador a Londres y luego pues regresa, como es lógico en estos casos, a un puesto tranquilo y bien remunerado. En fin, un recuerdo muy triste por el suceso y por cómo se llevó a cabo la solución del problema. Nada más. Muchas gracias, mi general, por este tan importantísimo testimonio. Desde luego, como testigo que es usted de esos luctuosos sucesos. Cedo la palabra rápidamente al general Fontella, por si quiere comentar algo. Pues nada, simplemente un aviso para navegantes, ¿no? Como ha dicho el general. El tener es un error, tener un concepto de lealtad y de disciplina equivocado, sobre todo con los políticos. Pues después el político se escapa y el funcionario que ha firmado, que es el responsable, es el que al final paga los platos rotos. Así que ese es el sentido de lealtad que los políticos no tienen. Y segundo, que el gobierno tampoco aprendió, porque aquí tuvo un momento de nerviosismo y de falta de seriedad y de mando, y lo mismo le pasó después, poco tiempo después, con el 11M, con el atentado 11M. El nerviosismo fue lo que le perdió. El temor a la responsabilidad es lo que al final, tanto en el 11M como ahora, se ha fallado. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra rápidamente al coronel Manrique. Gracias. Un apunte nada más, porque aparte de la responsabilidad moral o final, hubo una de la contratación de unas empresas aeronáuticas con unos medios de difícil catalogación, de mal estado. Yo tengo el testimonio, oí a un comandante del Servicio de Información del Cuartel General del Ejército que había viajado
con esa comisión para ver cómo estaban los aviones a Afganistán y dar vuelta. Había hecho un informe del estado de las ruedas, del estado interior del avión, de la cansancio de las tripulaciones, muy negativo. Y no solo se siguió usando ese mal contrato, esos malos medios, sino que se llegó a tremenda tragedia. Esa responsabilidad material en la contratación y en el medio aéreo se eludió. Pagaron los médicos, pagaron otros, y no solo el ministro se fue a Londres, sino que otros se fueron de rositas por aquello, y hay testimonios, y no se han quemado, de que aquellos medios aéreos estaban muy mal, o relativamente mal. Simplemente mi abrazo más fuerte y recuerdo a todas las familias. Pues ahí queda dicho eso, nos quedamos con esas palabras del teniente general don Emilio Pérez Alemán, tan cercano en esas duras fechas, sobre todo a esas familias rotas y en fin, esto como reflexión también ha dicho el general Fontella, esa lealtad malentendida hacia los políticos se convierte al final en que el político sale huyendo como una sanguijuela y deja al militar, digamos, que apechugue, ¿no? Y realmente es así, y poco yo creo que hemos avanzado en ese sentido. Hasta que no, digamos, quede claro perfectamente la línea de responsabilidad, pues sucesos parecidos podrán pasar en el futuro, porque los accidentes al final lamentablemente suceden, pero el político se escapará y el militar quedará como el malo de la película, porque desgraciadamente ese es el relato hoy en día, que siempre la responsabilidad y el malo es el militar y el bueno es el político, aunque realmente es el responsable. Pero bueno, ese aprendizaje. Rezamos desde luego por esa familia, por esos caídos, que desde luego pues que Dios tenga en su gloria. Y nada más, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como ven, hoy un programa de primerísimo nivel, y que mantengamos ese recuerdo sobre todo hacia esos españoles que murieron tristemente en Trebisonda. Muy buenas noches a todos y un fuerte abrazo. Bien.